El mayor invento tecnológico, la escritura. ¿Sabías que los primeros textos escritos no fueron poemas de amor, sino listas de ovejas? O cómo una piedra encontrada por soldados permitió volver a leer una lengua muerta. ¿Y quién es el matemático persa del siglo IX cuyo nombre está escondido en la palabra algoritmo? ¿Y qué tienen en común un código QR, un papiro egipcio y un libro electrónico? La historia del lenguaje oral y escrito es una aventura intelectual llena de sorpresas y hallazgos inesperados. El historiador francés, experto en manuscritos y alfabetos antiguos, Henri Jean-Martin, resume esto maravillosamente. La escritura permitió que el pensamiento humano escapara de los límites de la memoria. Claro, antes de la escritura, cada generación tenía que volver a aprender casi todo desde el principio. Con la escritura ocurrió algo completamente nuevo. El conocimiento pudo acumularse y la humanidad comenzó a construir sobre lo ya aprendido. Antes de la escritura, la humanidad se parecía a un grupo de personas construyendo una torre de piedra, pero cada vez que moría una generación, la torre volvía casi a sus cimientos. La escritura permitió, por primera vez, seguir construyendo piso sobre piso. Y generalmente pensamos que las primeras tecnologías importantes fueron el fuego, la rueda o el arado, pero pocas tecnologías cambiaron tanto nuestra especie como la escritura, porque permitió almacenar la información del cerebro. Hoy a eso lo llamaríamos memoria externa. La escritura, sorprendentemente, nació varias veces. Fue creada de manera independiente en distintos pueblos. Así aparecen la escritura cuneiforme en Mesopotamia, la escritura jeroglífica en Egipto, la escritura ideográfica en China y Mesoamérica con la cultura maya. Este es un increíble ejemplo de convergencia cultural. Distintas sociedades resolvieron el problema de registrar información compleja mediante diferentes sistemas de escritura y cada uno revela prioridades distintas. Los primeros registros escritos no fueron poemas, fueron listas, inventarios, impuestos, cantidad de ovejas, sacos de trigo. Así, las necesidades de la vida práctica ayudaron al surgimiento de la escritura y de las matemáticas, aunque de esa fascinante historia conversaremos en otros episodios. Claro, de todas maneras. Y volviendo a la escritura, otro gran avance posterior fue la aparición del alfabeto, porque marcó una nueva revolución. Los sistemas antes requerían aprender cientos de miles de signos. Con los alfabetos, unas pocas decenas de signos, ahora podía escribirse prácticamente cualquier palabra. Este fue el primer paso en la democratización del conocimiento. No porque todos aprendieran inmediatamente, sino porque aprender dejó de ser una tarea reservada solo a especialistas. Los alfabetos fueron, en cierto modo, la compresión de archivos de la información humana. Más adelante aparecen las traducciones de la información a diferentes idiomas y esto sin duda da un nuevo giro a la historia. Pensemos en la Biblioteca de Alejandría, donde se guardaban miles de manuscritos con el propósito de conservar el conocimiento existente en el mundo hasta ese momento. Aunque gran parte se perdió, la imagen de una biblioteca universal sigue simbolizando el deseo humano de reunir saberes. La escritora española Irene Vallejo, en su libro El infinito en un junco, publicado en el año 2019, relata de forma muy amena y muy bien documentada la historia de los libros, el alfabeto y las bibliotecas en el mundo antiguo, desde hace más de 5.000 años hasta nuestros días. Durante los siglos VIII al XIII, sabios de diversas tradiciones tradujeron al árabe las obras griegas, persas e indias. Gracias a ese enorme esfuerzo de traducción,
Gran parte del conocimiento se conservó y más tarde llegó a Europa, influyendo en el desarrollo de la ciencia medieval y el Renacimiento. Otro de los lugares claves es la Casa de la Sabiduría, también conocida como la Gran Biblioteca de Bagdad, porque fue el mayor centro intelectual de la Edad de Oro del Islam. Fundada a finales del siglo VIII por el califa Harún al-Rashid y expandida por su hijo al-Ma'mún, fue el centro del movimiento de traducción, donde se transcribieron al árabe las obras más importantes del mundo griego, persa e hindú. Gracias a sus observatorios y laboratorios, la Biblioteca de Bagdad fue el escenario de grandes descubrimientos en matemáticas, astronomía y medicina. Llegaron a tener unos 400.000 volúmenes en una época en la que las bibliotecas europeas más importantes apenas superaban los 1.000. Como dato curioso, ahí estudió y trabajó como astrónomo y bibliotecario jefe el famoso matemático persa Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. La Casa de la Sabiduría y la mayoría de sus manuscritos fueron destruidos en el año 1258 durante el asedio mongol a Bagdad, y cuenta la leyenda que se arrojaron tantos libros al río Tigris que el agua se volvió negra de tinta. El astrónomo persa Nasir al-Din al-Tusi salvó varios miles de manuscritos trasladándolos al observatorio de Maragheh, en el noreste de Irán, que fue construido por el mismo gobernante mongol, Hulagu, en 1259, permitiendo que parte de la ciencia y la cultura floreciera con un nuevo estilo persa-mongol. La Casa de la Sabiduría, durante toda su existencia, alrededor de 450 años, funcionó como una academia multicultural, donde musulmanes, cristianos y judíos trabajaron juntos en un entorno de libertad de culto. Este ejemplo muestra que las civilizaciones avanzan no solo por inventar, sino también por compartir y traducir. La piedra Rosetta es otro ejemplo de cómo se ha ido construyendo nuestro conocimiento del pasado. Tallada en Egipto en el año 196 a.C., contiene un decreto de faraón Ptolomeo V, escrito en 3 alfabetos, jeroglífico, demótico y griego antiguo. Fue encontrada accidentalmente el 15 de julio de 1799 por un soldado francés durante la campaña de Napoleón en la ciudad de Rashid o Rosetta, en Egipto. La piedra Rosetta fue la clave que permitió descifrar la escritura del antiguo Egipto. Dado que el mismo texto estaba en griego antiguo, una lengua conocida, los lingüistas pudieron usarlo como puente para descifrar los jeroglíficos egipcios. El egiptólogo francés Jean-François Champollion fue el responsable de este gran logro. Es casi una historia detectivesca. Una piedra olvidada permitió escuchar nuevamente voces que habían permanecido en silencio durante casi 2000 años. Tras la derrota de las tropas francesas, la piedra pasó a manos británicas y desde 1802 se encuentra en el Museo Británico de Londres. La piedra, el papiro egipcio, el libro electrónico y el código QR tienen en común ser soportes de almacenamiento y transmisión de información escrita. Todos han sido utilizados para guardar datos o relatos, actuando como puentes entre el escritor y el lector. Veamos ahora el poder de transformación de algunas palabras escritas. No porque las palabras tengan poderes mágicos, sino porque transmiten ideas que en su momento fueron nuevas. Por ejemplo, democracia no inventó la participación política, pero permitió pensarla como un concepto. Vacuna, una palabra nacida a partir de vaca, porque las primeras observaciones que condujeron a la vacunación se relacionaron con la viruela bovina. Cero. Sin esa palabra y el símbolo asociado, la matemática moderna habría seguido un camino muy distinto. Algoritmo,
proviene del nombre del matemático persa Al-Khwarizmi. Hoy la utilizamos miles de veces al día, sin saber que estamos pronunciando el apellido latinizado de un gran científico del siglo IX. En estos ejemplos vemos cómo cada palabra es una pequeña cápsula de historia. Y hoy Internet es como una nueva biblioteca de Alejandría. Nunca antes había sido tan fácil tener acceso a información escrita, y esto nos enfrenta a un desafío completamente nuevo. Antes el problema era la escasez, ahora es el exceso. No necesitamos aprender únicamente a buscar. Necesitamos aprender a seleccionar, a verificar, a interpretar. Y claro, para analizar e interpretar, es necesario enfocarnos también en el proceso de escritura desde la perspectiva de la comunicación personal. Hoy es posible escribir textos asistidos con inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no piensa, no comprende el mundo desde la experiencia, no posee conciencia, ni memoria autobiográfica y tampoco intención propia. Y su función consiste en predecir qué palabra es más probable que siga a otra. En cambio, nosotros, en realidad, escribimos para comprender. Mientras realizamos el acto de escribir, vamos organizando ideas, descubrimos relaciones que antes no veíamos, tomamos decisiones, recordamos experiencias, cuestionamos nuestras propias creencias y construimos significados nuevos. En otras palabras, la inteligencia artificial produce lenguaje y nosotros producimos pensamiento mediante el lenguaje. La diferencia es esencial. La escritura no es un producto, es un proceso cognitivo. Y si la inteligencia artificial realiza todo ese proceso por nosotros, obtenemos un texto, pero perdemos el ejercicio intelectual que permitió construirlo. Entonces creo que coincidimos. La riqueza e integralidad del proceso de escribir que realizamos los seres humanos no es factible de reemplazar con tecnología por muy inteligente que ésta sea. Sin duda, si pensamos en la escritura a mano, con lápiz y papel, cada letra escrita contiene además un movimiento corporal. El cerebro no solo registra las palabras, registra la acción de construirlas. Por eso, escribir a mano deja una huella cognitiva más profunda que simplemente leer o copiar un texto generado por una máquina. Y además, la escritura manuscrita, junto con comunicar información, también comunica identidad, porque cada trazo refleja un ritmo, intención, presión, estado emocional y hábitos personales. Pensemos en la caligrafía, por ejemplo. Y además ayuda en la formación del carácter, porque desarrolla la paciencia, la disciplina, la capacidad de revisar los propios errores y la responsabilidad respecto de nuestras ideas. Escribir obliga a detenerse. La inteligencia artificial, por el contrario, privilegia la velocidad, pero la rapidez no siempre produce comprensión. Y claro, varios países, entre ellos Suecia, uno de los más tecnológicos de Europa, está reduciendo la educación digital y volviendo al papel y lápiz en los colegios. La misma decisión la han tomado otros países en Europa, reduciendo el uso de pantallas para priorizar los libros de texto impresos, la lectura profunda y la escritura manual. Esta tendencia es el resultado de estudios cognitivos y de la caída en los resultados en las pruebas internacionales de comprensión lectora, como Peirce y PISA, después de años de digitalización extrema. Aunque la medida ha sido cuestionada por algunos expertos en innovación y desarrollo digital, hay bastante evidencia que el exceso de pantallas deteriora la concentración, la memoria y las habilidades de pensamiento, lo que se refleja, entre otras cosas, en una deficiente comprensión lectora. Todo texto humano contiene algo que ninguna inteligencia artificial posee:
una historia personal, emociones vividas, dudas, contradicciones, valores y una mirada única sobre la realidad. Dos personas pueden describir exactamente el mismo acontecimiento de maneras completamente distintas. La inteligencia artificial puede imitar estilos. Sin embargo, no puede tener una experiencia propia y sin experiencia no existe verdadera voz. Por eso, una firma tiene valor legal y una carta manuscrita posee un valor afectivo imposible de reproducir mediante un texto generado automáticamente. En conclusión, desde su nacimiento en Mesopotamia, la escritura ha sido el mayor invento tecnológico de la humanidad, porque transformó nuestra capacidad de pensar, comunicar y construir civilización. En cada una de sus etapas a través del tiempo, desde los registros en arcilla o en piedra a los textos generados con inteligencia artificial, la escritura ha ampliado las posibilidades de expresión, pero ninguna tecnología ha reemplazado su esencia: hacer visible la interioridad humana, conservarla en memoria colectiva y favorecer el aprendizaje mediante la organización de las ideas. En este recorrido, la escritura a mano ocupa un lugar insustituible, porque no solo registra palabras, sino que involucra al cuerpo y al cerebro en un proceso que fortalece la comprensión, la memoria, la creatividad y la reflexión. La inteligencia artificial puede acelerar y enriquecer la producción de textos, pero no puede sustituir el acto profundamente humano de pensar mientras se escribe. Por eso, más que una herramienta de comunicación, la escritura sigue siendo la tecnología que hizo posible todas las demás. Y recuerden, en Ojo de Águila aprendemos a mirar mejor para comprender mejor. Nos encontramos en el próximo episodio.